Y hoy quiero compartir con ustedes algunas herramientas para enfrentar las crisis. Estuvimos compartiendo ya en algunas oportunidades algunas de estas herramientas, basadas por supuesto en la palabra de Dios, que nos hacen tanto bien. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos fortalecemos, nos edificamos. Nuestra vida es bendecida, nuestra vida es transformada por la palabra de Dios. Y claro, las personas que tal vez no profesan ningún tipo de fe, o su fe es algo para cumplir nada más, una religión, para cumplir los domingos o una vez al año cuando se celebra algún acontecimiento religioso importante, tal vez este tipo de charlas no parezcan pertinentes. Sin embargo, tiene tanto sentido que podamos compartir palabras de Dios, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, donde es conocido, todos saben, las crisis que está atravesando las diferentes naciones con esta pandemia del coronavirus. Pero esta palabra no solo se va a aplicar a esta situación, que en algún momento va a terminar, sino que son herramientas que te van a servir para que puedas enfrentar situaciones difíciles en cada momento de tu vida. Puede ser, y aplicarlo a cada situación que puedas estar viviendo, no solo con respecto a esta pandemia, sino también cuando tengas situaciones difíciles en tu familia, en tu economía, te sientas débil, te falten fuerzas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es maravillosa. Lamentablemente la mayoría de la gente posiblemente la tenga en algún lugar escondida, llena de polvo, llena de tierra, pero sé que no es tu caso. Sé que vos, por eso justamente estás escuchando esta charla y este mensaje, porque le das un valor especial a la palabra de Dios. Y claro que sí, porque nuestra fe en Dios, nuestra creencia en Dios, debería proporcionarnos todo lo que necesitamos para enfrentar las crisis. Esto es lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, nuestra fe no es algo religioso que se aplica nada más los domingos para ir a la iglesia. Según este pasaje, nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestras creencias, lo que sabemos y ponemos en práctica de la palabra de Dios, nos brinda todas las herramientas necesarias para tener victoria. Entonces, la fe en Dios va más allá que ir a una reunión un día domingo o cada tanto a la iglesia. No, se aplica a cada día. Vos podés utilizarla, mi querido amigo, para enfrentar la situación que ahora mismo estás viviendo, y la palabra de Dios tiene una respuesta para esa dificultad, situación o problema que estás atravesando. Es por eso que quiero compartir con vos hoy una de tantas herramientas que encontramos en la palabra de Dios que nos van a ayudar a enfrentar los problemas y las dificultades. Y mi querido amigo, nuestra fe es la que vence al mundo. Cuando ponemos en práctica nuestra fe debería proporcionarnos todas las herramientas o lo que necesitamos para enfrentar las dificultades del día a día, del diario vivir. Por eso, qué importante es que puedas fundamentar tu fe, crecer en tu fe, avanzar, fortalecerte en tu creencia hacia Dios, ¿sí? Y no solo en estos momentos de situaciones que estamos viviendo, donde mucha gente que tal vez ni había pensado en buscar a Dios, están temiendo, están preocupados y bueno, el estar en la casa, el estar en cuarentena, muchas veces nos hace parar un poquito los decibeles, las corridas de todos los días, y nos hace reflexionar sobre qué es lo más importante en la vida. Y es ahí donde mucha gente se da cuenta de que necesita a Dios. Pero a Dios lo necesitas en las buenas y en las malas. En las necesidades y en los momentos felices, Dios también está con vos, a tu lado, para ayudarte, para animarte, para
Dios se involucra en todas las esferas de nuestra vida. Por supuesto que aparentemente parece que cuando estamos con dificultades lo necesitamos más. Yo quiero compartir con vos un pensamiento, una charla. Estuve en mi Facebook publicando, y también en YouTube y en algunas radios, herramientas para enfrentar la crisis. Creo que hay algunas publicadas ya. Esto te va a ayudar. Esto es un complemento a esto que venimos conversando, que venimos hablando, que vamos a tratar hoy. Pero te animo a que puedas buscar estas charlas y estoy seguro que van a bendecir tu vida tremendamente. Cuando naciste de nuevo, cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, recibiste el Espíritu Santo, el Señor comenzó a vivir dentro tuyo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo pone el fruto del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida. Y una de las manifestaciones de este fruto del Espíritu es la fe. Cuando recibiste a Jesús, recibiste al Espíritu, recibiste el fruto y recibiste fe. Cuando recibís esa fe que Dios te da, que no es tuya, justamente cuando utilizás esa fe es cuando vences al mundo. La fe se puede utilizar. La fe es algo que te acompaña cada día, cada momento, en las dificultades, en las necesidades. Por eso es tan importante que la apliquemos, que la pongamos a trabajar, porque esto nos va a ayudar a vencer al mundo. El mundo significa los desafíos, los problemas, las necesidades que podamos estar atravesando. El mundo representa la enfermedad, el mundo representa los problemas familiares, la escasez económica. El mundo significa temor, significa miedos, cosas que no podés vencer, todo aquello que viene en contra de tu vida. Y el Señor dice que nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué fe? La fe que Él nos dio, esa que vos y yo tenemos, que a veces puede ser que esté dormida o puede estar tapada por incredulidad, pero todos tenemos en nuestro corazón una medida de fe. Cuando naciste de nuevo, recibiste el Espíritu Santo, recibiste esa medida de fe que todos tenemos y cuando la usás, vences el mundo. Por eso dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Porque es una batalla. Cada día tenemos que luchar y poner por obra la fe, poner en práctica la fe y tratar de que no sea tapada por la incredulidad, tapada por las situaciones del diario vivir, tapada por un montón de cosas que vamos a ver a continuación. Y tenemos que pelear esa buena batalla. Es una buena batalla, mi querido amigo, porque tenemos la victoria asegurada. En Cristo somos más que vencedores. O sea, tenemos que pelear la batalla y vamos a ser vencedores, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que pelear, tenemos que tomar una iniciativa con respecto a nuestra fe y ponerla a funcionar. Y una de las cosas que van a tratar de amedrentar tu fe son las emociones. Las emociones, los miedos van a tratar de tapar ese nivel de fe, tratar de que tu fe decaiga, ¿sí? De que no mires con los ojos de la fe, sino que comiences a ver las cosas y seas guiado por tus emociones. El miedo viene, las dificultades vienen, las situaciones vienen, inmediatamente reaccionamos en forma natural y esas cosas son las que muchas veces van a tratar de amedrentar tu fe. No seas indulgente con tus emociones. No seas indulgente con tus miedos. Es necesario que operemos en fe. No te dejes intimidar. Claro, las situaciones vienen. Estás mirando en televisión tal vez las noticias, las cosas que están aconteciendo en todo el mundo y no es para menos. Tal vez estás en tu hogar pasando o padeciendo una necesidad económica o te estás preocupando por lo que va a pasar después. ¿Cómo vas a enfrentar los compromisos de pago? Tal vez vos, como muchos de nosotros, no estás trabajando, no estás recibiendo el dinero porque tenés un comercio, porque dependés de ventas y al tener cerrado tu comercio
o no poder trabajar, no estás percibiendo tu sueldo y esto te está limitando. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con la economía del país, de la nación? Cosas, miedos, temores que posiblemente amedrenten nuestra fe. Pero no tenemos que ser indulgentes con nuestras emociones, con nuestros miedos. Tenemos que pelear la buena batalla y alinear todas esas emociones y esos miedos a la palabra de Dios o a lo que dice Dios en su palabra. ¿Podemos realmente, mi querido amigo, poner a raya nuestras emociones y alinear lo que sentimos y lo que pensamos a la palabra de Dios? Fíjate lo que dice el Salmo 34:1, que ya lo conocés porque es un salmo que todos lo mencionamos y lo citamos siempre, que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo bendeciré al Señor? En todo tiempo. O sea, en los tiempos buenos, en los tiempos malos también. En todo tiempo. En este tiempo, bendeciré al Señor. No es fácil, claro que no. No es sencillo. Es más fácil lanzar una palabra de queja, una palabra de ira, de enojo, de incredulidad. Decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar esto? Ya no va más. Y cosas que en vez de bendecir al Señor, están negando el poder y el cuidado del Señor hacia nuestras vidas. Y dice también, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible que podamos regocijarnos siempre en el Señor? Bueno, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos manejar o que no podemos llegar a realizar. Siempre que Dios nos pide algo, mi querido amigo, mi querida amiga, es porque podemos hacerlo. Es porque tenemos la capacidad de poder enfrentar eso y ser vencedores. Y si el Señor nos dice que nos regocijemos siempre, dos cosas. Una es que Él espera que siempre estemos regocijados, alegres, felices. Y otra es que podemos llegar a hacerlo. Podemos estar regocijándonos siempre. No es fácil, pero no es imposible. Mi querido amigo, dejarnos llevar por las emociones es dejarnos llevar por cosas inciertas. Vos sabés que un día te podés levantar para arriba con muchas ganas de vivir y otro día te levantás con depresión, angustiado, triste, con deseos de bajar los brazos, enojado, enojada. Y las emociones son buenas siempre y cuando éstas se alineen a la palabra del Señor. Cuando nuestras emociones se alinean a la palabra de Dios, entonces podemos estar tranquilos. Porque sí, podemos regocijarnos en medio del problema y de las situaciones que podamos estar. Podemos bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Pero de qué manera? A través de la fe. Si mi fe es una fe religiosa, yo no tengo una relación con Dios verdadera, experimental, no lo conocí a Dios verdaderamente, es imposible que pueda poner en práctica mi fe y es imposible que pueda regocijarme y bendecir al Señor. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos regocijarnos en medio del problema? Claro, de una sola manera, a través de la fe y basándonos, por supuesto, en lo que la palabra de Dios dice, poniendo creencia a lo que la palabra de Dios dice. No lo que dice las noticias, no lo que te dicen aún las circunstancias que estás viviendo o tu cuerpo que tal vez está dolorido y enfermo, porque tal vez estás escuchando esto en alguna cama de hospital o estás mal por alguna situación. No sé desde dónde me estás escuchando, amigo querido, amiga querida, pero la fe en Dios real y verdadera es la que nos va a sacar adelante y no tenemos que mirar las emociones o las circunstancias, sino lo que dice la palabra de Dios. Debemos alinear nuestras emociones y vivencias a la palabra de Dios y poner todo en perspectiva. Escuchá esta palabra, poner las cosas en perspectiva. Alinear nuestras emociones,
nuestras vivencias a la palabra de Dios y poner todo en perspectiva. Mirar las cosas desde una óptica divina, desde una óptica espiritual. Esto nos aleja del miedo y del temor, porque todo lo que vemos con nuestros ojos, mi querido amigo, mi querida amiga, no es todo lo que existe. Lo que vemos, lo que percibimos con nuestros ojos, no es todo lo que hay. Hay mucho más todavía. Hay mucho más que no vemos, que no percibimos, pero que está en el mundo espiritual y que se está moviendo a nuestro favor, en favor de nuestros seres queridos, aún en el mundo. Hay un propósito de Dios que no se ha detenido, por más que haya cuarentena o haya una pandemia a nivel mundial. Dios sigue moviéndose. Dios no está muerto. Dios vive. Él es real y Él quiere involucrarse en cada una de tus situaciones, enfermedades, necesidades y dificultades. Porque para eso es la fe. Es para vencer el mundo. Nos sirve. ¿Sí? No es una reliquia o algo que lo tenemos ahí, ¿no? Es algo para poner en práctica, para utilizar. La fe que el Espíritu Santo puso en tu corazón, tenés que usarla. ¿Cómo? Basándote en lo que la palabra de Dios dice. Alinear tus emociones y vivencias a la palabra de Dios y poner todo en perspectiva. Esto aleja el miedo, aleja el temor. Y como te dije, lo que vemos no es todo lo que existe. No es todo lo que existe. Lo que estás pasando o viviendo en este momento. Pregúntate, hacete este cuestionamiento. ¿Va a importar en la eternidad? ¿Va a ser importante cuando estemos en la presencia de Dios, por ejemplo? Esta situación que te quita el sueño, que no te deja tener paz en el corazón. Cuando estés en la presencia de Dios, ¿será realmente importante esto que hoy no te deja vivir? Seguramente que no. Seguramente que no. Y lo que vemos no es todo lo que existe. Yo quiero que veamos un ejemplo. Un hombre de Dios tremendo como el apóstol Pablo. Mientras buscas 2 Corintios capítulo 11, ahí tenemos el ejemplo de Pablo. El apóstol San Pablo, un hombre de Dios con un ministerio tremendo. Dios lo llama para llevar el evangelio a los gentiles. La revelación más alta que tenemos en el Nuevo Testamento proceden justamente de la pluma o de la mente o del corazón de este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Fue revelación directa de Jesucristo al apóstol. Era tanta la revelación que él tenía que aún Pedro dice, hablando de esto, dice, como nuestro amado Pablo tiene esa revelación y esas palabras que a veces son difíciles de entender. Es decir, Pedro mismo reconocía que aún él no llegaba, su nivel de revelación de la obra de Cristo no llegaban a la altura de lo que Pablo había recibido. Y este hombre de Dios, este apóstol, dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 28, hablando justamente de esto que decíamos, ¿no? Que no todo lo que vemos es todo lo que hay mucho más. Y él dice, capítulo 11, 17 y 18, vamos a leer juntos. Perdón. Bueno, estamos saliendo, esto es para que estén atentos, estén compartiendo conmigo. Vamos, 2 Corintios 11, 23 y 28, porque tengo otro pasaje aquí también en 2 Corintios y por eso estoy un poquito confundido. Esto es para que, si te estás durmiendo un poquito, te despiertes. 2 Corintios 11, 23 al 28. Wow, mirá este pasaje, ¿eh? Fíjate acá el apóstol lo que dice. ¿Son ministros de Cristo? Hablando de otros, ¿no? De otros ministros. ¿Son ministros de Cristo? Bueno, yo más, dice el apóstol. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Aquí uno diría, bueno, vos, Pablo, estas son las credenciales de tu ministerio. ¿Qué vas a mencionar?
que viajás por el mundo, que tenés, sos muy popular, iglesias llenas de gente, todo te va bárbaro. Bueno, aquí sus credenciales son muy distintas a las credenciales que muchos hoy como apóstoles presentan, ¿no? Como para decir, Dios está conmigo, y presentan sus credenciales. Acá Pablo dice, ellos son siervos de Cristo, yo más. Fíjate, y acá te empiezo a decir cuáles son mis credenciales. En trabajos más abundantes, es decir, trabajé un montón. En azotes, muchísimo, sin número, dice acá. Pablo recibió gran cantidad de azotes durante toda su vida como siervo de Dios. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice el verso 29 también, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí vemos, ¿no?, las características de su apostolado. Persecuciones, azotes, cárceles, peligros, traiciones. Bueno, todo lo que vivió este hombre de Dios, tremendo. Ahora, esas eran las características, o era lo que caracterizaba su vida, era el sello de su apostolado, era algo que lo perseguía siempre. Y él dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, vamos a buscarlo. Ahora sí, damos vueltas unas hojas, 4, 17 y 18, dice lo siguiente. Porque, refiriéndose justamente a todo esto que él padecía, dice, porque esta leve, escucha esto, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué declaración tan tremenda. Esta leve tribulación, él se refiere a todo lo que él vivió como apóstol, y las persecuciones, las traiciones, los azotes, esos azotes romanos que se daban en la espalda, que ustedes habrán visto películas cuando martirizan a Jesús, el sufrimiento. Bueno, Pablo muchas veces padeció eso. Y él llama todo eso tribulación momentánea, comparado con el más excelente peso de gloria que él iba a experimentar en la presencia de Dios. Todas sus dificultades, todas sus tribulaciones, todas sus necesidades no se comparaban en nada con la gloria que él iba a recibir y que se iba a manifestar en su vida. Había mucho más de lo que él experimentaba. Hay mucho más en la vida de lo que él estaba atravesando. Y él lo entendía. Él sabía que había una recompensa. Había algo que Dios tenía preparado para él. Toda la vida de Pablo fue una vida de persecución, pero comparado con la eternidad, todas sus tribulaciones y dificultades solo eran un detalle más. Y todas nuestras dificultades, mis queridos amigos, todas las necesidades que podamos estar atravesando, algunas más difíciles que otras, personas que están escuchando esto y realmente están muy atribuladas, muy fatigadas, afligidas, pero no sé si a la altura o has vivido todo lo que vivió el apóstol Pablo, tal vez más, pero todo eso es solo un detalle comparado con la eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay mucho más
lo que has experimentado o has vivido hasta el día de hoy. En un futuro cercano pueden llegar a tu vida momentos, pueden soplar vientos del favor de Dios sobre vos, y cosas que tal vez nunca imaginaste que iban a venir, vas a comenzar a verlas, a concretarlas. Dios puede sanar la enfermedad, esa dificultad que estás atravesando, restaurar tu matrimonio, cambiar esta situación, que tal vez no le ves ninguna salida. Y si no sucede nada, igual todo esto es un detalle comparado con el eterno peso de gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Deja de ver, mi querido amigo, las cosas con los ojos naturales. Deja de ver con estos ojitos naturales las situaciones que estás viviendo, los problemas. No te dejes guiar ni llevar por las emociones tampoco. No hagas caso a tus emociones, que a veces están por allá arriba y a veces están por el piso. No escuches tanto lo que dice la gente, lo que habla la gente, lo que declara la gente. No escuches tanto esas cosas. No, ten fe. Tu fe es la que va a vencer y la que vence al mundo. Tu fe es tu perspectiva espiritual de las cosas. Tu fe es poner tu confianza en lo que Dios dice en su palabra y no lo que estás pasando o lo que estás viviendo en este momento. Por eso, pone todas las cosas en perspectiva. Mira todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Y ponete de acuerdo con Dios. Ponete de acuerdo con Dios. Lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él declara, recibilo. Y acomoda tus emociones, tus creencias y tus vivencias a lo que Dios declara. ¿Sí? Emociones, cosas que estés viviendo, situaciones, y aún lo que escuches, déjalo a un lado. No permitas que amedrenten tu fe, que opaquen tu fe, que llenen tu corazón de incredulidad. Es necesario que vos puedas creer, alimentar, fortalecer tu fe. Fortalecer tu fe. Esto es muy importante. En estos tiempos, sobre todo, donde muchas personas están decayendo, afligidas, perturbadas, no permitiendo que su fe tenga eficacia ante las situaciones de la vida, lo que están viviendo. Dice el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tu fe se alimenta cuando escuchás la palabra de Dios, cuando escuchás un mensaje sencillo como este, pero que te anima a poner tu confianza en Dios, a mirar las cosas, esta leve tribulación momentánea, como dijo el apóstol Pablo, solo un detalle comparado con el eterno peso de gloria que tenemos en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tal vez podés escuchar ahora esta palabra y alimenta tu corazón, pero durante el día tu fe es alimentada y fortalecida y elimina todo vestigio de duda cuando la escuchás. ¿Sí? Porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la lees, te alimentás y viene la fe. Y cuando la escuchás también. ¿Y cómo la escuchás? Una de las maneras más inteligentes de utilizar la palabra de Dios es hablándola, declarándola. Cuando hablas la palabra, cuando confesás la palabra de Dios, estás diciendo no solo que produce algo a nivel espiritual, tu declaración de fe, sino que también te alimenta la fe. Porque dice que por el oír la palabra, cuando vos hablas la palabra, la estás escuchando también, y esa palabra que lanzás edifica tu fe. Hace que tu fe esté fuerte y comienza a quitar del medio todo lo que tiene que ver con incredulidad. Por eso, mi querido amigo, comienza a declarar la palabra. No solo la leas, no solo la leas todos los días, comienza a hablarla, porque esto también edifica, fortalece tu fe. Habla la palabra, confesá la palabra a tu situación, a tu circunstancia. Cuando estás deprimido, decir, yo me tengo que regocijar en el Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Cuando estás pasando por escasez económica, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando tengas temor o te sientas que no podés enfrentar alguna situación, recordá que el Señor dijo que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. El Espíritu Santo, la unción que hemos recibido, nos enseña todas las cosas. Quiere decir que te va a dar sabiduría, te va a ayudar a enfrentar las situaciones del diario vivir. Querido amigo, quiero invitarte a que juntos hagamos ahora una oración. Una oración para permitirle al Señor que trabaje en nuestros corazones, que esta palabra toque nuestra vida. Y mientras escuchamos esta música de fondo que seguramente te va a ayudar a pensar en esta palabra, permite que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón, te llene tu vida, llene tu alma y cambie tu enfoque, tu forma de mirar las cosas. Cambie, que puedas empezar a mirar las cosas con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Esto es muy importante, desde la perspectiva de Dios. En la presencia de Dios es como que nos alineamos y nuestro espíritu se llena de esa visión de Dios y empezamos a ver las cosas como debemos mirarlas. Aprovechemos este momento para buscar la presencia del Señor. Oramos así: Padre, gracias te damos porque nuestra fe nos va a ayudar a vencer el mundo y es lo que tú nos has dado para vencer. No es algo religioso, no es algo anticuado. Nuestra fe posee todo lo que necesitamos para vencer al mundo, las dificultades, las necesidades y todos los problemas que puedan venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a que veamos las cosas desde una perspectiva diferente, con los ojos de la fe, con expectativa, con fe, con esperanza. Señor, que podamos saturar nuestras mentes y renovar nuestro entendimiento, leyendo y declarando y confesando y hablando tu palabra a cada momento. En este tiempo donde hay una crisis mundial, que podamos nosotros no ser arrastrados por el miedo, por los temores, sino que miremos las cosas desde una perspectiva espiritual y que aprovechemos este tiempo para darle valor a aquellas cosas que realmente merecen valor y merecen nuestra atención. A edificar nuestra relación contigo y también aprovechar este tiempo que estamos en casa y en familia para edificar y fortalecer los lazos familiares. Trae unidad familiar, trae bendición sobre los hogares, las familias. Y también, Señor, que nuestra relación contigo en este tiempo se afiance mucho más y podamos conocerte más y más profundamente. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este momento conmigo. Que Dios te siga llenando de su presencia, de su gracia, de su fortaleza en este tiempo. Sé que estás más que bendecido. Por eso, un abrazo a la distancia y hasta la próxima.